¿Qué experiencia paranormal o inexplicable has tenido? Cuando era niño, tal vez como 11 o 12 años, llegué a casa de la escuela un día para prepararme un refrigerio y abrí el cajón de los cubiertos para encontrar tenedores claramente diferentes a los que siempre habíamos tenido. Como 3 puntas en lugar de 4. Dientes de diferentes formas, mangos de diferentes formas, sutil, pero inconfundible, los había estado usando toda mi vida hasta ese momento. Se los mostré a mi familia, desconcertado al principio, diciendo sin rodeos, «Oh, ¿tenemos nuevos tenedores?». Todos lo negaron. «No, estos son los tenedores que siempre hemos tenido». Mi alarma creció, claramente, habían comprado horquillas nuevas, había comido todas las comidas de mi vida con los mismos tenedores, yo conocía mis tenedores. Estos no eran ellos, insistí, ellos persistieron, estos eran los tenedores que siempre hemos tenido. Empezaron a mirarme raro, señalé las diferencias claras y obvias. Los dientes, mira los dientes. Mi padre, siempre bromista, se encogió de hombros y dijo, los dientes están cambiando. Hasta el día de hoy. Juro que debo haber atravesado alguna membrana hiperdimensional hacia un universo paralelo. La realidad alternativa más aburrida y mundana donde la única diferencia era la elección de los tenedores que mis padres habían comprado años antes. La gente a menudo imagina que el multiverso está poblado con permutaciones interesantes y extrañas. Pero si es verdaderamente infinito, lógicamente, la mayoría de las realidades son aburridamente similares a las nuestras, pero diferentes solo en una forma menor. Esta es simplemente la forma en que he llegado a racionalizar y hacer frente a esta experiencia infantil. Lo digo muy en serio que sucedió como lo recuerdo, y no tengo otra explicación. Mis padres eran muy estrictos con los niños que nos levantábamos de la cama por la noche. Incluso si nos levantáramos para ir al baño, se enfadarían mucho, así que, naturalmente, estaría tan callado como fuera humanamente posible si alguna vez tuviera que ir al baño por la noche. Esto incluía no encender ninguna luz en la habitación que compartía con mi hermano pequeño ni en ningún otro lugar del apartamento. Así que había memorizado el camino al baño contando literalmente mis pasos. Para poder llegar allí y hacer lo mío en completa oscuridad. Una noche, salí de nuestra litera, giré a la derecha, caminé 3 pasos y agarré la manija de la puerta. Excepto que no había manija. Solo había aire. Pensé que debía haber contado mal mis pasos. Así que tomé otro, nada, y otro. Y choqué directamente contra una mesa. Esto fue muy confuso porque se suponía que la mesa estaba en la pared opuesta a nuestra cama. Pero pensé que nuestros padres debían haberla movido frente a la puerta para evitar que saliéramos de nuestra habitación por la noche. Sin embargo, realmente tenía que irme, así que traté de trepar por encima de la mesa solo para chocar contra la pared detrás de ella. Empecé a entrar en pánico porque claramente la puerta que siempre había estado en ese lugar exacto y acababa de desaparecer. Busqué frenéticamente la pared con mis manos. Tiré un montón de juguetes al suelo en el proceso y finalmente comencé a llorar. Despertando a todos, cuando mis padres vinieron y encendieron la luz. Me horroricé al descubrir que todo el diseño de la habitación había cambiado. La cama estaba en el lugar equivocado, al igual que la mesa y la estantería. Y la puerta estaba ligeramente justo donde se suponía que debía estar la mesa. Incluso el pasillo exterior estaba todo mal, estaba seguro de que debería haber una pared a mi derecha cuando saliera de la habitación. Pero en lugar de eso, tenía que girar a la derecha para llegar a la sala de estar. Mientras que a la izquierda solo estaba la puerta de la habitación de mi hermano mayor. Me tomó horas calmarme y todavía no podía creer que nuestra habitación se viera completamente diferente al día anterior. Incluso hubo una situación hace un par de años en la que estaba describiendo la habitación de mi infancia a un amigo de la familia y mi padre, que estaba al alcance del oído. Estaba muy confundido porque la habitación que estaba describiendo nunca existió. Me tomó un minuto darme cuenta de que había estado hablando de esa versión incorrecta de mi habitación. Es un recuerdo muy extraño y trato de no pensar demasiado en ello. Admito que había estado bebiendo, pero todavía era perfectamente funcional. Era muy tarde en la noche y había regresado al campamento en el que me hospedaba después de una fiesta en la playa y me detuve a fumar un cigarrillo afuera del edificio de recepción antes de subir la colina hacia mi tienda.
Me senté en un banco de picnic frente a una máquina expendedora y pensé que era una pena no tener cambio. Porque me encantaría una barra de chocolate. En el mismo maldito segundo que pensé esto, el silencio de la medianoche fue roto por un clic, cuando la máquina dispensó 2 de lo que quería exactamente. Tú, amigo mío, tuviste un ángel de la guarda esa noche. Probablemente solo un fantasma local, pero definitivamente escucharon tus pensamientos. Mi casa estuvo embrujada durante una semana. Me mudé a casa por un tiempo después de la universidad. Mis padres se fueron de viaje una semana. El primer día que se fueron, me despertó el ruido de alguien retumbando en la habitación de mis padres. Supongo que es mi madre. Solo para recordar que se han ido. Voy al dormitorio. No hay un alma allí. Salgo de la ciudad esa noche y recibo una llamada de pánico de mi hermana diciendo que estaba en el sótano y escuchó a alguien caminando sobre ella y pensó que era un ladrón. De nuevo, no había nadie allí. Finalmente llego a casa y durante 2 noches siento que alguien toca mi almohada y se sienta en mi cama mientras escucho suspiros mientras duermo. Todo culmina con mi padre, que es un escéptico total, al escuchar a alguien intentar abrir la puerta del garaje y pensar que era uno de nosotros los niños. De nuevo va a comprobarlo y nada. Y tan de repente como empezó, paró y nada más. Un amigo y yo íbamos por un camino rural y una bola de luz brillante del tamaño de una pelota de playa cruzó frente a nosotros flotando a unos 90 centímetros del suelo. Lo vi y después de unos 30 segundos de silencio me miró y me dijo, ¿también viste eso? ¿Verdad? Estaba siguiendo las líneas eléctricas. Como cuando estás en un área boscosa y despejan el área por donde pasan las líneas eléctricas. Relámpago de bola. Yo también lo he visto. No es mi experiencia, sino la de alguien en quien confío. Su historia dice que una especie de criatura trató de engañarlo para que lo dejara entrar a su casa. Para algunos antecedentes, vivía con sus padres y su casa estaba en un área bastante apartada, pero cercana a los suburbios en ese momento, y su madre estaba en casa con él y ella estaba en la ducha en el momento de este hecho. Entonces, la historia cuenta que estaba sentado en su habitación con la ventana abierta haciendo su actividad habitual de relajación cuando desde afuera de la casa escuchó a su madre llamar desde afuera y preguntarle dónde había puesto la camisa que le había prestado. No tomó prestada esa camisa y respondió diciendo eso. Pensó que era extraño que su madre estuviera afuera y le preguntara por una camisa. Pero lo descartó, miró por la ventana y no pudo ver a su madre por ninguna parte. Así que se levantó y salió de su habitación al darse cuenta de que el agua todavía estaba corriendo en la ducha de sus padres. Extrañado, bajó las escaleras y llamó a su madre y su voz respondió desde detrás de la puerta principal cerrada y bloqueada. Dice que su voz era muy dulce y tierna, usando un tono que habría usado cuando él era pequeño cuando le preguntó, Anon, por favor déjame, y luego dice que escuchó que el agua se cerró de la ducha y luego se escucharon los sonidos de garras rodando por la puerta principal. Mientras la voz de su madre se podía escuchar desde detrás de la puerta principal nuevamente pidiendo que la dejaran entrar. Seguido inmediatamente por un Anon, te amo con los sonidos todavía oyéndose. Rápidamente se alejó de la puerta y subió las escaleras para recuperar su revólver. Pero tan pronto como bajó las escaleras, la voz y las garras rodantes desaparecieron. Sin rastro, no hay nada de quién o qué pudo haber sido. Mi hermana y yo somos muy unidas. Tuvimos que mantenernos unidas, porque mi hermano mayor era un idiota tan intimidante. Ella es 3 años mayor que yo. Esto es mucho antes de que ellos tengan teléfonos celulares sofisticados, acceso a internet, etc. Yo tenía 14 años, me gustaba el béisbol y jugaba en un torneo en otro estado. Mi hermana había ido a la playa con su amiga y la familia de su amiga. El domingo por la tarde, salió el sol, sin nubes, gran día para el béisbol. De la nada, la luz del día parecía como si estuviera en una habitación oscura con una bombilla de 40 vatios en el otro extremo. No sé cómo, pero sabía que mi hermana iba a estar, o ya había estado involucrada en un accidente automovilístico. Todo lo que podía hacer era sentarme en ese banquillo y seguir repitiéndolo una y otra vez. Hermana, bájate del auto y camina. Después de un intervalo, no sé cuánto tiempo fue, todo volvió a la normalidad. Jugué los juegos para el torneo. Y era más de la 1 de la madrugada cuando nos detuvimos en el camino de entrada.
Escuché que sonaba el teléfono cuando estábamos en la puerta principal. Era mi hermana, aterrorizada, ansiosa, pero ilesa. Ella y su amiga habían salido del auto una cuadra antes de que un conductor ebrio golpeara el auto a aproximadamente 90 millas por hora, poniendo a la madre y la hermana de su amiga en la UCI del hospital. La madre murió aproximadamente un mes después debido al accidente. Mi hermana dijo que se bajaron porque no dejaba de escucharme en su cabeza, casi gritando para que ella y su amiga salieran del auto. Todavía puedo sentir cuando ella está deprimida, y viceversa, pero nunca hubo nada tan malo antes o después. No puedo explicar eso. Mi papá estaba en el hospital con COVID. Tenía 48 años y esperábamos que estuviera bien. Me fui a dormir la noche antes de que muriera y soñé que estaba sentada con él al lado de su cama. Durante el sueño hablamos de todas las cosas malas que pasaron entre él y yo. Divorciarse de mi mamá, empeñar mis cosas, echarme de la casa al azar. Me pidió perdón, se lo di a él. Me desperté a la mañana siguiente y le dije a mi mamá y a mi esposa que creo que se iba a morir. No podíamos visitar los hospitales en ese momento. A media tarde estaba en un respiradero y esa noche falleció. Fue tan inesperado. Regresó a mis sueños un par de semanas después, para advertirme que los frenos de su camión iban a fallar, para explicarme cómo reducir la velocidad de un camión en una montaña. Al día siguiente fallaron al llevar a mi hermano a la universidad. Sabía exactamente qué hacer y cómo manejarlo. Hay muchas cosas inexplicables en esta vida, pero estas experiencias siempre señalarán que hay más que vida de lo que podemos ver. Me alegro de que me esté cuidando. Yo era mucho más joven y estaba en un viaje de campamento de la iglesia donde pasé la noche en una cabaña grande llena de camas vacías con la excepción de otros 4 espacios ocupados y todos estábamos espaciados. La asistencia fue baja en este retiro. Tuve el sueño más extraño de que una criatura peluda estaba parada afuera de mi ventana asomándose y observándome dormir. Esto me asustó, así que me desperté y miré por la ventana. Me asusté más allá de las palabras al ver un coyote o un perro grande que huía de mi cabaña a la luz de la luna. Pensar en esto todavía me da escalofríos. Soñé que me encontraba con el padre de mi entonces novio en un café. Le dije que estaba triste porque no nos conocimos antes de que falleciera y él dijo, bueno, vamos a conocernos ahora. Supe en el sueño que no era un sueño y le pregunté cómo le demostraré esto a mi novio. Dijo que sabrá la alarma de incendios BC, y luego charlamos para siempre. Me desperté justo antes de que mi alarma sonara. Mi entonces novio tenía un trabajo de oficina y ya estaba en el trabajo a las 9 de la mañana. Sigo con mi día y me olvido del sueño. Cuando ambos salimos más tarde ese día, estamos sentados en su automóvil y recordé contarle sobre su padre en mi sueño y cómo sabría que era real por la alarma de incendio. Mi novio comenzó a llorar y estaba realmente conmocionado y dijo que tenían un simulacro de incendio esa mañana a las 10 de la mañana en la oficina. Incluso le pedí que llamara a su compañero de trabajo y le preguntara al respecto sin insinuar porque pensé que se estaba metiendo conmigo. No somos religiosos, pero fue agradable pensar que su padre lo estaba controlando después de tener algunos problemas de salud recientemente. Las alarmas de humo suenan mucho a su alrededor ahora, cuando salimos a comer, etc. En ese momento vivía en una casa donde cuando entrabas por la puerta principal estabas en un pequeño rellano con escaleras arriba frente a ti. La sala de estar a la izquierda y una pared a la derecha. Arriba había en su mayoría solo un balcón que daba a la sala de estar y una entrada a 3 habitaciones. Una de las cuales era la mía. Tuve un sueño. No recuerdo los detalles finos, pero recuerdo que era de noche y estaba parado en el balcón, junto a la barandilla, y vi a mi padre sentado en el sofá hablando con mi madre y un pariente que estaba de visita. Y estaba diciendo algo sobre ambulancias, y en un momento levantó las manos y exclamó en broma, «Oh, no». Unos meses más tarde me desperté de una siesta. Salí aturdido y vi exactamente la escena que describí antes. Escuché la oración sobre ambulancias y algo hizo clic en mi cabeza. Y no podía pensar en hacer nada. Pero levanté las manos. Aproximadamente un segundo antes de que mi padre levantara las suyas y exclamara, «Oh, no». El 11 de febrero de 2000. Mi padre parecía un poco mal de humor. Siempre fue muy alegre y de mente positiva.
Nunca habló de sentimientos negativos o problemas con nosotros. Ese día se veía muy triste. Empezó a hablar torpemente sobre lo que deberíamos hacer mi madre y yo cuando él muera. Me explicó todo en detalle sobre el manejo de las finanzas, asegurar su pensión e incluso me aconsejó sobre lo que debería estudiar en la escuela secundaria. Mi madre y yo estábamos un poco confundidos por este comportamiento y le dijo a mi padre que estaba en muy buenas condiciones de salud y que no debería preocuparse por estos problemas. Papá estaba en silencio y muy molesto ese día. Mi papá no tenía ni 50 años en ese momento y su estado de salud era muy bueno. Ese mismo día mi padre murió de un derrame cerebral. No tenía problemas previos y simplemente murió repentinamente ese día. No entiendo cómo mi padre estaba tan seguro de que iba a morir ese día. Siento que de alguna manera descubrió que iba a morir ese día. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.